porque estas oraciones son importantes para Dios. A veces la gente se concentra simplemente en pedirles cosas al Señor, hacerle peticiones a Dios, y en eso se pasa, pero no tiene una oración efectiva. Más bien, cuando el Espíritu Santo le trae esto a colación a las personas, cuando la persona está tratando de llevar una oración delante de Dios, el Espíritu Santo muchas veces trata con algunas personas y le muestra cosas por las cuales debe interceder. Y quizás la persona no toma esto mucho en cuenta, y por eso quizás no ha entrado a un nivel de oración más profundo con Dios, porque no le ha dado la importancia a esta herramienta de la intercesión, que es bastante poderosa. Amén, así es impresionante esto, porque mucha gente dice eso, dice, pero yo no sé por qué es que yo tengo que orar. ¿Cómo yo voy a durar tantas horas de rodilla orando? Yo no encuentro ni qué decirle a Dios. Cuando la Biblia te dice, ora por los gobernantes, ora por las personas que están en eminencia, ora por los cautivos, ora por los brujos, ora por esto. O sea, la Biblia está repleta. Amén. Dios bendiga a cada hermano, a cada amigo que nos sintoniza por estos medios. Soy su hermano evangelista. Bienvenido, Kerry, al conjunto de mi amada esposa Antonelia Luna de Kerry. En esta ocasión le traemos un contenido bastante importante y especial que sabemos que va a ser de grande bendición para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar leyendo las palabras en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Amén. Ezequiel Amén. Capítulo 22, versículo 30. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no le hallé. No lo hallé. Amén. Amén. Padre, gracias, Dios mío, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios mío, por tu palabra que son vida y vida en abundancia. Te damos toda gloria y honra en esta hora especial, Señor. Bendecimos tu nombre. Te pedimos, Padre amado, Gracias, que bendiga Jesús. a cada persona, Dios mío, que esté viendo este programa. Señor, que allí tu Santo Espíritu esté dando aliento, esté dando refrigerio, Dios mío, esté rompiendo cadenas y esté estableciendo tu propósito y tu voluntad en cada persona. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amados, como hemos comentado, le tenemos un tema que lleva por nombre el poder de la intercesión. El poder de la intercesión. Gloria al nombre del Señor. Amada, ¿qué podemos hablar? ¿Qué es la intercesión? Vamos a iniciar hablando de esto. ¿Qué es la intercesión? Amén, bendito sea el Señor. Cuando nosotros analizamos el significado de lo que es la intercesión bíblicamente, nos damos cuenta que nos habla acerca de una práctica, básicamente. Es aquella persona que se pone delante de Dios, aleluya, para mediar. Es como si fuera un mediador entre Dios. Cuando nosotros analizamos, o sea, entre Dios y los hombres, cuando nosotros analizamos lo que leímos del profeta Ezequiel en el capítulo, ahora mismo en el 22, versículo 30, nos damos cuenta que el Señor mismo hace una pregunta y dice que Él buscó entre los hombres a alguien que hiciese vallado y que se parara en la brecha delante de Él a favor de la tierra para que Él no la destruya o para que la ira de Dios no cayera sobre la tierra. Y el mismo Señor dice que no lo halló y que por tanto derramó sobre la tierra su ira. ¿Por qué? Porque un intercesor es una persona que clama, es una persona que ora para que Dios derrame de su misericordia sobre la humanidad. El primer vestigio de lo que es una intercesión lo podemos observar en el libro de Génesis, en el capítulo 18. Amén. Entonces, podemos decir que la intercesión viene de Dios, establecido en su palabra. Pero, amén, ¿qué cualidades debe de tener un intercesor, una persona para ser intercesora? Amén. Como hemos estado hablando, el primer vestigio de lo que es la intercesión se ve en el libro de Génesis, en el capítulo 18, cuando Dios envía a aquellos ángeles a destruir a Sodoma y a Gomorra. Nótese que Abraham era básicamente el amigo de Dios. O
sea, era una persona íntegra delante de la presencia de Dios y era una persona que tenía una comunión con Dios. Dice el Señor que él no iba a hacer nada sin antes mostrárselo a Abraham, sabiendo que él le iba a hablar a las generaciones en su posteridad. Y por eso el Señor le muestra a Abraham que iba a ejecutar un juicio hacia estas ciudades. Y nótese que Abraham le dice, es básicamente como si Abraham aconsejara a Dios diciéndole, pero ven acá, ¿cómo tú, siendo el juez de toda la tierra, no serás justo? ¿Cómo es posible que tú vayas a destruir juntamente al justo con el impío? Le dice Abraham al Señor. Y le dice, si hay 50 justos por lo menos en esa ciudad, la vas a destruir. Y así fue bajando secuencialmente hasta que llegaron a uno. Abraham hace una intercesión delante de Dios a favor, básicamente, de aquellas personas que estaban en aquella ciudad. Pero nótese que ni siquiera uno se encontró. Pero tremendo, a causa de la intercesión, dice la palabra, que Dios saca a Lot de aquel lugar y también saca a lo que es la familia de Lot. Así podemos corroborar que la oración intercesora realmente es una oración eficaz. ¿Por qué motivo? Amén. Porque no es un sinnúmero de súplicas repetidas, sino que es pararse en la brecha, suplicar, apelar a lo que es la misericordia de Dios. Y sabemos que básicamente es uno de los atributos de Dios, lo que es su misericordia y también lo que es su longanimidad. Y podemos observar también en el Antiguo Testamento que no solamente aconteció esto con Abraham, sino Amén. Que el mismo Moisés también en un momento determinado intercedió delante de Dios. Me llama la atención esas cualidades mencionadas en lo que comentabas de que debe de tener un intercesor. Y realmente cuando analizamos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que hubieron hombres como Abraham, como mencionaste, hubieron hombres como Moisés también, que intercedió por el pueblo de Israel. Nos damos cuenta que estos hombres tenían unas cualidades bastante importantes que debe de tener un intercesor. Por ejemplo, eran hombres que tenían primeramente una relación con Dios. Y esta relación le llevaba a ellos a conocer a Dios, guardarse para Dios. Eran hombres también que guardaban un sacrificio porque en sí mismos, porque sabemos que ser intercesor es una persona que realmente está haciendo un sacrificio en sí mismo para lograr un objetivo delante de la presencia de Dios. Y una cosa importante también es que estas personas eran personas que se desprendían para otros también. Amén. Así es algo tremendo. Y ahí lo vimos también en Moisés en Éxodo. Moisés le dijo a Dios, mira, quítame a mí, pero conserva al pueblo. Y también cuando hubo la gran matanza, dice la palabra que Moisés se humilló delante de Dios y le dijo a Aarón que tomara rápido el incensario. Y Aarón se metió en el juicio y dice la palabra que separó entre los vivos y entre los muertos. Y así cesó la mortandad delante del pueblo. Pero el mayor intercesor, que va muy de acorde con eso que tú acabas de decir, es el Señor Jesucristo. Amén. Y es importante esto porque la obra del Señor, es verdad, fue consumada en la cruz del Calvario, pero hay ministerios luego de su resurrección que el Señor Jesucristo sigue ejerciendo todavía, y uno de estos ministerios es la intercesión. Amén. Porque dice la palabra esto, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero no solamente el Señor, sino que el mismo Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es. Y esto tiene que ser la cualidad número uno, entonces, del intercesor. La identificación con el pueblo. ¿Cómo podemos nosotros interceder de una manera efectiva? Identificándonos con el pueblo. Y esto fue lo que pasó con el Señor Jesucristo, que el Señor se identificó con la multitud. Cada vez que el Señor Jesucristo hacía un milagro, cada vez que él oraba, era porque había una identificación de él hacia nosotros. Incluso la muerte de Cristo es vicaria por esta causa, porque él tomó nuestro lugar. Y esto es lo que se da en lo que es la intercesión, que tú te postras delante de Dios intercediendo para que Dios haga algo a favor de otra persona. Mucha gente quizás no entiende realmente el poder de la intercesión.
realmente no puede comprender qué se puede lograr con interceder por otro. Porque sabemos que la intercesión, como bien lo has mencionado hace un momento, es ponerse por el otro. O sea, es pedirle a Dios Amén. por otra persona, en pocas palabras. Entonces, analizando esto, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, como tú decías, es el primer intercesor, pero fijémonos que cuando una persona decide hacer una intercesión por otro, está negándose a sí mismo para bendecir a otro. Y esto como que hace una similitud o comparación con lo que está haciendo o lo que ha hecho el Señor Jesucristo con todos nosotros, su iglesia. Amén. Entonces, esto como que hace una activación, en donde podemos ver que la persona automáticamente al negarse, es como que se activa algo con Dios, que a la persona negarse, entonces esta intercesión se convierte en algo poderoso. Amén. Delante de la presencia de Dios, porque la persona no intercede por sí mismo, sino que está intercediendo por otros, por algún problema que tiene una persona en un momento determinado. Entonces, esto abre una puerta poderosa y hay mucha gente que no entiende que la intercesión tiene un poder, un poder hermoso, vamos a llamarle así, que puede cambiar una vida, puede libertar a alguien, puede transformar una nación. Puede hacer muchísimas cosas una persona que es guiada a una intercesión. Porque sabemos que nosotros no sabemos pedir como nos conviene, pero el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía a esta intercesión. Entonces la intercesión es un alma que Dios ha dejado para la iglesia, que tiene un poder fundamental en el mundo espiritual, pero no mucha gente conoce realmente la importancia de la intercesión como herramienta espiritual. Tú sabes que la oración siempre es atacada. La oración, el enemigo siempre se va a levantar para que la persona no pueda orar, no pueda conectarse con el Señor. Y así mismo pasa también con la intercesión. ¿Por qué? Porque el que intercede realmente es, como dices, activa algo en el mundo espiritual, porque son oraciones desprendidas que Amén. Se hacen a favor de otros. Amén. Y se hacen precisamente con ese propósito, para que el Señor rompa cadenas, para que el Señor se establezca. La intercesión rompe. Nosotros sabemos que vivimos básicamente en lo que se conoce como el primer cielo, que es esto que nosotros vemos, la atmósfera, pero sabemos que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, que nos revistamos de la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados que habitan en las regiones celestes. Amén. Y esto se refiere a lo que se conoce como el segundo cielo. Entonces el Señor habita en el tercer cielo. Y muchas veces nuestra oración son peleadas en el mundo espiritual y no pueden traspasar del segundo cielo. Esto pasó con Daniel en el capítulo 10. Amén. Incluso dice la palabra que Daniel, muy amado en el cielo, desde que dispusiste en tu corazón, tu petición fue ¿qué? Contestada. Pero el príncipe de Persia se me opuso, le dijo el ángel, y luego de esto vendrá ¿quién? El espíritu de ¿quién? De Grecia. Pero Miguel fue enviado ¿para qué? Para pelear esa gran batalla en el mundo espiritual. Entonces, así acontece muchas veces que nuestras oraciones están siendo estorbada y se necesita esa intercesión, se necesita ese rompimiento. Nótese que Daniel estaba orando precisamente por esto. Daniel estaba intercediendo delante de Dios a causa del pueblo de Israel que se encontraba cautivo en Babilonia. Amén. Era una oración de ruego, era una oración de lamento, era una oración donde él pedía perdón por los pecados del pueblo. Y es tremendo porque fijémonos que Daniel hace la intercesión, pero 21 días después recibe la respuesta. O sea que en el mundo espiritual hay un pleito. Amén. Las intercesiones tienen su éxito, pero hay que también a veces esperar el momento de la respuesta de Dios. O sea, es decir, en una persona puede estar intercediendo por otra y porque no haya sucedido lo que le está pidiendo a Dios, no significa que Dios no le está haciendo caso a la intercesión. Amén. Así es. Y es algo tremendo porque nosotros estamos facultados con el poder de Dios para esto.
Y es un ministerio que realmente debe de levantarse dentro de la iglesia, porque incluso la falta de oración es llamada en la Escritura como un pecado. No orar realmente se convierte en un pecado, mis queridos hermanos. Y como le comentaba, es uno realmente de los factores que Satanás más ataca. Y esto lo vimos en el Getsemaní. Jesús les reclamó a los discípulos porque ni siquiera habían podido velar una hora. Y óigame, amén, es algo impresionante esto, porque le dijo claro: velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Sí. Usted necesita orar, usted necesita conectarse con el Señor, pero aparte de que usted ore, el Señor quiere que usted interceda delante de Él. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda esto, nos manda a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Mucha gente se pregunta cómo aumentar el nivel de oración, o que quieren durar más tiempo en la presencia de Dios, orando, intercediendo, pero no se dan cuenta que la intercesión también es una herramienta que le permite pasar más tiempo de oración en la presencia del Señor. Es una herramienta que Dios muchas veces utiliza con su pueblo, con sus hijos. A veces la gente siente que Dios pone en el momento orar por una persona y piensa que esta oración es sencilla y empieza a traerles personas para los problemas de personas que conoce, y no sabe que es el mismo Espíritu Santo que le está instando a hacer una intercesión, porque estas oraciones son importantes para Dios. A veces la gente se concentra simplemente en pedirles cosas al Señor, hacerle peticiones a Dios, y en eso se pasa, pero no tiene una oración efectiva. Más bien, cuando el Espíritu Santo le trae esto a colación a las personas, cuando la persona está tratando de llevar una oración delante de Dios, el Espíritu Santo muchas veces trata con algunas personas y le muestra cosas por las cuales debe interceder. Y quizás la persona no toma esto mucho en cuenta, y por eso quizás no ha entrado a un nivel de oración más profundo con Dios, porque no le ha dado la importancia a esta herramienta de la intercesión, que es bastante poderosa. Amén, así es. Es impresionante esto, porque mucha gente dice eso, le dice, pero yo no sé por qué es que yo tengo que orar. ¿Cómo yo voy a durar tantas horas de rodilla orando? Yo no encuentro ni qué decirle a Dios. Cuando la Biblia te dice, ora por los gobernantes, ora por la persona que está en eminencia, ora por los cautivos, ora por los brujos, ora por esto. O sea, la Biblia está repleta de forma de interceder, y es algo poderoso, mis queridos hermanos, porque hasta bíblicamente se puede observar que todo avivamiento fue precedido por una intercesión. Amén. En el libro de Nehemías aparece esto. Dice la palabra que Nehemías se humilló delante de Dios de una manera extraordinaria, y usted sabe lo que aconteció, que en el capítulo 8 el pueblo escuchó la palabra y se volvió a Dios. Óigame, en el libro también de Daniel se observa, dice la palabra, que pasado el tiempo Dios levantó el espíritu de Ciro, levantó a estas personas para que volvieran a restaurar al pueblo de Israel. Asimismo también se observa en diferentes trayectos de la historia, porque los avivamientos más grandes han pasado luego de una intercesión. Yo no sé si tú te acuerdas, amado, cuando Dios nos permitió ir en Guatemala a Almolonga. Amén. Esta nación es una evidencia palpable de lo que es el poder de la intercesión. Una experiencia muy hermosa. Sí, esto no nos impactó, porque nosotros conocíamos el testimonio, pero palpar esto fue algo demasiado tremendo, porque nosotros pudimos constatar con nuestros propios ojos lo que es el poder de la oración, lo que es el poder de la intercesión. Es una pequeña ciudad que queda en Guatemala, y este lugar era una tierra que estaba maldita, donde no se producía, donde era bien, o sea, es un territorio pequeño, pero eso estaba lleno de bares, lleno de centros de brujería, lleno de cárceles, porque había un nivel de delincuencia terrible en ese lugar.
pero hubo un hombre que decidió subir a una montaña a interceder y a orar por la ciudad. Y hoy en día es una de las ciudades, mire, más bendecida. ¿Por qué? Porque viven de la agricultura. Los frutos más grandes del mundo se dan en esta ciudad. Yo me sorprendí sobremanera cuando yo vi zanahoria, mire, mi querido hermano, del tamaño de mi brazo, mazorca de maíz del tamaño de mi brazo. Óigame, habichuelas de ese tamaño, porque es algo impresionante. Cómo Dios bendijo esa tierra, cómo vino un arrepentimiento a ese lugar. Y no obstante, las cárceles fueron cerradas. Así en ese lugar no hay cárceles. Nosotros preguntamos si habían cárceles ahí, nos dijeron que no, que en ese lugar ni siquiera hay cárceles. Los bares fueron cerrados y ese lugar entero está dedicado, ¿usted sabía qué? A glorificar a Dios y a su siembra. Bueno, los videos andan en YouTube, el que quiera conocer el avivamiento que aconteció, y así ha acontecido con muchísimos otros más. Siempre los avivamientos son marcados por una intercesión, pero estas son las cualidades que realmente debe de tener la persona que intercede. Amén. Debe de identificarse, bendito sea el Señor, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Tiene que estar dispuesto a sacrificarse a sí mismo, a pagar el precio, a negarse de sus deseos, de sus pasiones, porque es una oración desprendida la que se hace delante de Dios y debe de ser facultado con el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios, porque es el Señor el que inviste de poder y el que provoca que realmente usted entre a estos grandes niveles de oración. Usted verá cómo su vida va a cambiar, usted verá cómo su entorno va a cambiar, pero muchas veces vamos a la presencia y es solamente con nuestros propios problemas, simplemente con nuestras inquietudes. Y hay gente que tiene que encargarse realmente de lo de Dios para que Dios se encargue de lo de ellos. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hemos llegado Amén. al final. Damos gracias a cada persona que estuvo allí. Que Dios bendiga más. Amén. Amén.